Las eliminatorias regresan con su habitual drama y si no se aguantan la ansiedad de saber cómo quedarán todos los partidos y sus terribles consecuencias en la tabla, aquí estamos para calmar o desatar esa angustia con nuestro clásico ejercicio de ver cómo quedarían las posiciones de la clasificatoria si los partidos de las venideras fechas 11 y 12 se decidieran única y exclusivamente por las estadísticas y las tendencias de los historiales por eliminatorias. Tal vez no quedó demasiado claro, entonces lo diré una vez más, por eliminatorias. Está bien, ya entendí, no soy burro. Y como siempre, esto es solo un juego, es más, tómenlo como un universo alternativo donde veremos lo que la historia nos dice acerca de los próximos encuentros eliminatorios, pues obviamente en la realidad las cosas pueden ser muy distintas, así que sin más preámbulos, veamos cómo quedará la tabla según los antecedentes de las fechas 11 y 12 a continuación aquí en Palabra de Gol. Arrancamos por el fondo de la tabla, que pertenece a la peor Chile de la historia, que en la próxima doble fecha intentará evitar el descenso a CONCACAF, enfrentando a Perú en Lima por la fecha 11 y luego recibirá en Santiago a Venezuela por la fecha 12. Ante la bicolor, en un clásico del Pacífico bastante devaluado, las premoniciones para Chile no son buenas, pues tiene un balance negativo de apenas 3 victorias y 7 derrotas, un historial donde el resultado más común es 2-0 a favor de Perú, por lo que de darse este resultado, Chile prácticamente quedaría agonizando para vérselas en casa ante Venezuela, un partido que en teoría la selección austral debería sacar adelante, ya que en sus antecedentes acumula 5 triunfos, un empate y apenas una caída, y de estos partidos el resultado más común fue 3-0 a favor de la Roja, lo que nos indica que por mal que esté Chile, si le queda algo de vergüenza, debería sacar 3 puntos en la próxima doble fecha, aunque no le serviría de mucho para alejar la amenaza de la inminente eliminación. ¡Vamos, jódeme, jódeme! Cambiamos totalmente de mood, pues pasamos de un casi eliminado a un prácticamente clasificado como Argentina, que en la próxima doble fecha primero tendrá que enfrentar a la rocosa Paraguay en Asunción y luego, en su habitual recital en casa, tendrá de telonero a la selección peruana. En el primer mano a mano ante los guaraníes, a la escaloneta le tocará remangarse y entrar al barro ante el bucetero Alfaro, ya que los antecedentes nos hablan de un partido incómodo para la Argentina, con 3 triunfos, 5 empates y 2 caídas. Un historial bastante apretado que le podría significar un punto que tiene cara de 0-0, según los resultados más comunes. Sin embargo, ya luego las cosas se le podrían acomodar en la fecha 12, donde recibe a Perú, una selección amiga a la que casi siempre le saca los 3 puntos, pues por eliminatorias, jugando en Buenos Aires, acumula 7 triunfos y 3 empates, aunque ojo que 2 de estos se dieron en la Bombonera, donde se las verán en el cotejo de la fecha 12. No obstante, los antecedentes son tan favorables que resulta difícil creer que Argentina se enrede en este partido, que por lo general lo gana por 2-0, lo que nos indica que si todo se da en su cauce normal, la albiceleste debería acabar la próxima doble fecha aún más clasificada tras sumar 4 puntos. Demasiado fácil. Pasemos al caso de Perú, que veremos si está para remontar o empeorar su situación en la próxima doble fecha, donde se las verá primero en casa ante Chile y luego visitará a sus amigos argentinos en la Bombonera, en el Clásico del Pacífico, que será más bien una promoción para ver quién merece el descenso a CONCACAF. La buena noticia para la bicolor es que sus números le favorecen, pues por eliminatorias domina el historial con 7 triunfos y 3 caídas, encuentros donde el resultado más habitual es 2-0 para Perú, un resultado que sería más que oportuno, pues luego le toca ir a Buenos Aires a vérselas con sus causas argentinos, que no son tan hospitalarios que digamos, porque en la mayoría de ocasiones, según su historial, el triunfo es para el albiceleste con 7 victorias, aunque han empatado en 3 ocasiones, 2 de ellas se dieron en la Bombonera, el escenario donde tendrá lugar este partido por la fecha 12. Entonces, si Perú dice elijo creer, puede que se lleve una agradable sorpresa, pero difícil que suceda esto ante la mismísima escaloneta. Lo cierto es que si las tendencias se cumplen, Perú tendría una cosecha de 3 puntos en la próxima doble fecha, que difícilmente cambien su situación de casi eliminada. Va a doler. Vamos ahora con el panorama de Colombia, que de cara a las próximas jornadas, primero visitará su purgatorio, o lo que es lo mismo, Montevideo, para enfrentar a Uruguay, y luego en Barranquilla recibirá a sus vecinos ecuatorianos por la fecha 12. En la primera salida, la historia no es nada alentadora para la tricolor,
pues por eliminatorias en sus visitas a los orientales acumula 6 derrotas, 3 empates y apenas un triunfo, así que por lo general son partidos adversos cuyo resultado más común es 3-2 a favor de los charrúas. Y luego de batirse ante los uruguayos, los cafeteros tendrán que recibir a Ecuador en Barranquilla, partido que por lo general se les acomoda a los colombianos, que tienen un historial favorable de 6 triunfos, 3 empates y una derrota. La mayoría de los triunfos se presentaron en la Arenosa, donde Colombia suele imponerse por un ajustado 1-0 ante la Tri. Así que Colombia le espera una doble fecha desafiante, donde podría tener una de cal y otra de arena, para así sumar 3 puntos clave que le acercarían más a la clasificación. ¿Cómo quisiera creer eso? Creerlo esta vez. Tiempo de ver lo que le espera a Venezuela en la siguiente ventana de eliminatorias. Por la fecha 11, primero recibirá a Brasil en Maturín y luego tendrá que viajar a Santiago para enfrentar a Chile por la jornada 12. En su primer partido ante la Canariña, prácticamente no hay mano tengo fe que valga, pues el historial por eliminatorias es desastroso, con 0 triunfos, 0 empates y hasta 9 derrotas, hágame el favor, de las cuales el resultado más repetido es 4-0 para el Scratch. Así que si crees que te va mal, piénsalo, nada es tan catastrófico como las perspectivas de la Vinotinto en este partido. Por lo que según la historia, Venezuela llegaría más que necesitada a su visita a Chile, partido que como raro también se le complica según sus antecedentes, pues allí tiene apenas un triunfo, un empate y hasta 5 derrotas, de las cuales el resultado más común es 3-0 para la Roja, lo que nos indica que de nuevo la historia le pone la soga al cuello a la Vinotinto, que de darse las tendencias acabaría con 0 puntos en la próxima ventana de eliminatorias. Jodidos, estamos jodidos. Continuamos con lo que le depara a Uruguay en la próxima doble fecha. Por la jornada 11 recibirá a Colombia y luego viajará a Salvador de Bahía para disputar un clásico imperdible ante Brasil. En el primer cara a cara ante los cafeteros, la Celeste lo tiene todo para disfrutar de un placentero desquite, pues sus números por eliminatorias les favorecen con 6 triunfos, 3 empates y apenas una caída. Además, la tendencia en el resultado de este encuentro es que acabe 3-2. Por lo tanto, si la Celeste no se pone con camas a Bielsa y respeta su historia, podría tener una venganza cinematográfica ante Colombia. Luego vendrá otro partido digno de premio Oscar, como será la visita a Brasil por la fecha 12, un encuentro que según los antecedentes se le podría presentar bastante complejo a la selección oriental, que acumula apenas 3 empates y 3 derrotas ante los brasileños. Y allí el resultado más común es 2-1 para la Canariña, lo que nos indica que según la historia lo normal es que Uruguay se divierta ante Colombia y sufra ante Brasil en la próxima doble fecha, para tener un balance de 3 puntos. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Seguimos con el panorama de Bolivia de cara a la próxima doble fecha. La Villegasneta tendrá como primera parada Guayaquil con su altura inhumana de apenas 4 metros sobre el nivel del mar, donde enfrentará a Ecuador y luego para su alivio volverá a su paraíso de 4.000 metros para recibir a Paraguay. En su visita a la Tri, naturalmente los números no son buenos para la verde, que acumula 0 triunfos, 1 empate y hasta 7 derrotas, 3 de las cuales fueron en Guayaquil, aunque allí, curiosamente, se dio su único empate en aquel recordado camino a Estados Unidos 94. Así que lo normal es que Bolivia pierda este partido y por marcador de 2-0. Un castigo que luego consolaría con lo que será su partido en el Alto ante Paraguay, pues el balance es muy favorable para la verde con 6 triunfos, 3 empates y apenas una derrota. Y allí el resultado más habitual fue 2-1 para la verde. Así que si no hay utopía imposible de por medio, puede que Bolivia tenga un balance de 3 puntos en la próxima doble fecha. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Vamos ahora con Brasil, que esperará reencontrarse con su fútbol en la próxima doble fecha, donde primero irá a Maturín a enfrentar a Venezuela y luego le espera un picante clásico ante Uruguay en Salvador. Para el primer partido las perspectivas de la Canariña no pueden ser mejores, pues de 9 partidos tiene 9 victorias y en ellas el resultado más repetido es 4-0 para la verde amarela, lo que sería un bálsamo para esta Brasil, que luego le tocará remangarse para enfrentar a Uruguay en casa, un partido que tampoco le es muy esquivo, pues si vemos su historial por eliminatorias es de 3 triunfos y 3 empates, y el resultado más común es 2-1 para la verde amarela. Así que de nuevo la historia saca la cara por esta selección brasileña, pues la tendencia es que debería sacar los 6 puntos de 6. Veremos si el irregular y díscolo equipo de Dorival Jr. es lo suficientemente regular y efectivo para conseguirlo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Seguimos con Paraguay, que esperará a continuar con su levantada cuando en la próxima doble fecha primero reciba a Argentina en Asunción y luego tendrá que viajar a Namekusei para enfrentar a Bolivia en el Alto.
Para el primer partido ante la Escaloneta, el historial nos dice que hay un poco de todo, pues con 2 triunfos, 5 empates y 3 caídas, podemos esperar un partido parejo y apretado que acabe en empate, y de hecho el resultado más común es uno que le gusta mucho al Faro, 0-0, algo que no sería tan conveniente para la dura parada que le espera en la fecha 12, pues sus visitas a Bolivia por lo general no terminan nada bien para la albirroja, que allí por eliminatorias se acumula un balance de apenas un triunfo, 3 empates y 6 derrotas, las cuales por lo general acaban 2-1 a favor de la verde. Lo que nos indica que la historia, al menos para esta doble fecha, pararía de lleno el efecto Alfaro con Paraguay y volvería a los recuerdos de Vietnam del pasado reciente, con un balance de apenas un punto en los 2 partidos. Y cerramos con Ecuador, que espera al menos mantenerse en el ecuador de la tabla de cara a la próxima doble fecha, donde se las verá primero con Bolivia en Guayaquil y luego visitará otra ciudad calurosa como Barranquilla para enfrentar a Colombia. De cara al primer cotejo, las premoniciones no pueden ser mejores para el equipo del Corco BKHS, pues ante la verde, en casa, Ecuador registra un historial por eliminatorias de un empate y 7 victorias, de las cuales 3 fueron en Guayaquil, y el resultado más común fue 2-0 para la Tri. Por lo que si Ecuador no decepciona en este partido, podría afrontar con menos presión la dura visita a Colombia, donde rara vez ha conseguido buenos resultados, pues allí apenas tiene un triunfo y un empate, además de 6 derrotas, las cuales comúnmente son de apenas 1-0, aunque el triunfo y uno de los empates ecuatorianos se dieron en la Arenosa. Una luz de esperanza en medio de un historial complejo que redondearía una doble fecha donde la Tri esperará sumar al menos 3 puntos. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. Y llegó el momento que le da sentido a todo este viaje por los historiales, ver cómo queda la tabla si se respetan las tendencias de las fechas 11 y 12. En el tope no hay sorpresas, Argentina sumaría 4 puntos, lo que le basta para mantenerse por encima de todos con 26 unidades. En el segundo lugar tenemos a Brasil, que según los historiales sumaría 2 triunfos, y esto le da para llegar a los 22 puntos. Luego tenemos a Colombia, que también llega a esa línea, pero por tener menos diferencia de gol, la tricolor cede un lugar. Luego en el cuarto puesto tenemos a Uruguay, que tras sumar una derrota y un triunfo, llega a 19 puntos y se mantiene a 3 de Colombia. Más abajo vemos a Ecuador, que es quinta, y también tras sumar una victoria y una caída, se quedaría con 3 puntos para completar una cosecha de 16. En la sexta casilla aparece Bolivia, otra selección que se quedó con un balance de 3 unidades para alcanzar la línea de los 15 puntos. Luego en el repechaje vemos a Paraguay, que luego de sumar apenas un punto según los historiales se complica un poco y llega a 14. 3 menos tendría Venezuela, que a pesar de caer en los 2 duelos, según los historiales se mantendría en la octava casilla, pero con un panorama más complejo, pues Perú ya le estaría pisando los talones con 9 puntos tras un balance de un triunfo y una derrota, el mismo de Chile, que permanecería al fondo de la tabla, pero ahora con 8 unidades. Ahora comparemos esta tabla y los cambios que tendría frente a la clasificación real que lleva 10 fechas disputadas hasta el momento. En el primer lugar no hay cambios, pero sí vemos un salto importante de Brasil, que tras firmar 2 triunfos subiría 2 casillas en detrimento de Colombia y Uruguay, que bajarían un puesto en la tabla. Luego en el quinto lugar no hay cambios con Ecuador, pero sí vemos algo de terreno ganado por Bolivia, que pasaría del séptimo al sexto lugar, perjudicando en el acto a Paraguay, que es la que cede una casilla tras apenas sumar una unidad en la doble fecha. Y abajo se mantienen las posiciones de Venezuela, Perú y Chile, aunque la distancia de puntos se acortaría en la zona de las matadas. Pero como siempre decimos, para su fortuna esto es solamente un ejercicio, tomando a rajatabla las estadísticas y lo que nos dicen las tendencias, por lo que tendrá impacto real será lo que suceda en estos venideros encuentros de las eliminatorias, donde como siempre nos podemos llevar varias sorpresas. ¿Y ustedes esperan que varias de estas tendencias se rompan en las fechas 11 y 12 de las eliminatorias, o la historia se va a hacer respetar en la mayoría de los duelos que se avecinan en la siempre apasionante clasificación de CONMEBOL? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón, están en Palabra de Gol.